Muy buenos días. En el video de hoy hablaremos respecto al tamponade, también conocido como tamponamiento cardíaco. Y primero que nada lo vamos a definir. Podemos definir al taponamiento cardíaco como una emergencia médica grave producida por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, que tiene el potencial de ser mortal si no es identificada y tratada de manera oportuna. Esta misma puede ser causada por varias razones, entre las cuales resalta la pericarditis idiopática, además de la entrada de sangre al espacio pericárdico, esto a consecuencia de un derrame hemático, secundario a disecciones aórticas, cirugías de corazón, tratamientos con anticoagulantes o traumatismos. Algo interesante a tener en cuenta en el caso de este padecimiento es que la cantidad de líquido necesaria para producir un taponamiento es muy variada, ya que va desde 200 mililitros en los casos de evolución rápida hasta más de 2000 en casos de derrames de desarrollo lento. Si hablamos de sus características más importantes, debemos mencionar los tres signos principales del taponamiento cardíaco, conocidos como la tríada de Beck, que serán explicados más adelante, además de un descenso notable en X, pero permanencia de Y, así como una disminución del gasto cardíaco en consecuencia de la limitación del llenado ventricular. Otro hallazgo importante es la presencia de pulsos paradójicos, que son considerados la piedra angular para el diagnóstico de este padecimiento. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la etiología. Respecto a la etiología de esta patología, la mayoría de los casos se dan por una pericarditis, aunque también hay diferentes patologías que pueden ocasionarla, eh, como lo son los aneurismas aórticos disecantes, el infarto agudo del miocardio, el cáncer pulmonar. También puede ser posterior a alguna cirugía cardíaca importante y la pericarditis aguda. Ok, como ya les comentaba, la pericarditis es el mayor detonante de esta patología. Y algunos tipos de pericarditis que podemos mencionar son la urémica, la neoplásica, la tuberculosa, el hemopericardio traumático, que este pues es secundario a algún golpe o como su nombre dice, trauma importante en el tórax, y la viral. También hablando sobre la edad de sexo, donde es más recurrente, encontramos que es más predominante en masculinos de 55 a 75 años, o sea, más o menos 65 años. Ahora yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología del taponamiento cardíaco, pero primero vamos a entender, hay que entender el por qué se genera todo esto. ¿Cuál es la principal causa? Pues en sí es el derrame pericárdico. Hay otras causas que, como ya mi compañero las mencionó, pero esta es una de las principales. Y el derrame pericárdico en sí es la acumulación de líquido de la cavidad pericárdica, como pueden observar acá en la imagen. Y esto ocurre gracias a algún proceso inflamatorio o infeccioso, traumatismos o, por ejemplo, infecciones por el virus Coccidiae, por ejemplo. En sí, esta cavidad pericárdica tiene una capacidad de unos 50 mililitros. Es, es poca la capacidad en sí, pero pues a la hora de una infección esta puede aumentar de gran manera, lo cual es muy importante conocer. Puede ser que este derrame sea como muy crónico y que poco a poco se vaya llenando y llenando y llenando y los síntomas no se van a hacer ver hasta después. Por ejemplo, incluso ahí puede mencionarse que incluso puede haber hasta 2000 centímetros cúbicos de líquido acumulado, incluso. Pero esto ha sido algo progresivo y el corazón, que ahorita ya más al rato les explicaré qué es lo que va a hacer, a qué respuesta generar, logra establecerse y adaptarse a este cambio de presión. Pero en cambio, por ejemplo, si llega a ser una respuesta más aguda, como puede ser por un proceso inflamatorio e infeccioso, esta relación presión-volumen se altera de manera más rápida, generando la aparición de los síntomas que ahorita les voy a comentar un poco y después mi compañero le va a explicar un poco más de eso. Y ahí es donde se puede ver de manera más aguda todos estos síntomas de falla de corazón derecho. Ahora, en sí, como ya les mencionaba, va a haber una alteración de la presión-volumen y más que nada sobre el volumen que genera el pericardio hacia el corazón, ya que recordamos está completamente rodeada por los pulmones. Y en sí también incluso hay que tomar en cuenta la pleura pulmonar, qué tan resistente,
qué tanta presión genera. Y eso es otro factor de si se puede generar este derrame pericárdico, pero que genere problemas dentro del corazón. Ahora, en sí el taponamiento cardíaco, lo que se va a observar es que va a haber una elevación de la presión intracardíaca que limita cada vez más el llenado del diastólico ventricular, como se ve principalmente acá en la imagen, y con un descenso del volumen por latido, por obvias razones, como podemos ver aquí con el corazón izquierdo, y a la vez del gasto cardíaco. En sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? A causa de que hay como esta presión que no permite esta salida de la sangre, va a haber una ingurgitación en el corazón derecho, lo cual va a dejar abierta la válvula tricúspide, lo cual no va a permitir que se estanque. Podríamos decirlo de esa manera, que se estanque la sangre aquí en el corazón derecho. Y a la vez, como está generando esta presión, como mencioné, el corazón derecho es el que más va a ceder, ya que el corazón derecho tiene una menor presión a comparación del corazón izquierdo, va a ceder más. Y a la hora de aplastar el corazón izquierdo, va a tener poca sangre que va a poder salir. Entonces tenemos un estancamiento de este lado y acá tenemos una poca salida. Aquí está apenas saliendo y apenas está llegando acá para poder salir. Ese es un gran detalle. Y ahora, durante la inspiración a causa de nuestros pulmones, va a generarse una presión dentro del corazón. Pero a causa de esta, la presión diastólica va a disminuir en 10 milímetros de mercurio. Si es mayor de 10 a 10 o más, esto es un aspecto muy importante para el diagnóstico. Y en sí, como ya comenté, la presión venosa yugular se va a aumentar y puede haber una distensión yugular, puede haber incluso ascitis a causa de una falla de corazón derecho. Se reduce la presión arterial sistólica, la presión de los pulsos se estrecha y aparecen los signos de choque circulatorio. Y en sí, ¿qué es lo que va a hacer el corazón en caso de que esto sea más crónico? La respuesta en sí va a ser de que va a haber un aumento de la estimulación adrenérgica que va a provocar una taquicardia y un aumento de la contractibilidad cardíaca. Pero en caso de que hayan personas que tengan un tratamiento para evitar esta generación de esta estimulación adrenérgica, pues será más evidente la representación de estos síntomas. Muy bien, ahora veremos el cuadro clínico y la exploración física. El taponamiento cardíaco inicia en el lado derecho del corazón, ya que éste maneja menor presión que el lado izquierdo. Se caracteriza entonces por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, con funciones ventriculares derecha e izquierda preservadas en ausencia de una enfermedad miocárdica previa. En cuanto a los signos y síntomas que vamos a encontrar, están la fatiga, la falta de aire, el edema periférico, principalmente de miembros inferiores, signos de congestión venosa, hepatomegalia, derrames pleurales y ascitis, que son los signos y síntomas clásicos que encontraríamos en una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, en cuanto a los hallazgos físicos, podemos encontrar el signo de Kussmaul, que es este movimiento que realiza la vena yugular por una congestión venosa. Más adelante vamos a ver una explicación de él. También están el golpeteo o golpe pericárdico, que es un sonido que ocurre al mismo tiempo que desciende la vena yugular y se escucha un poco antes del tercer ruido cardíaco y se puede escuchar en todo el precordio. Aquí un ejemplo. Otro hallazgo físico que podemos encontrar es el soplo regurgitante tricuspidio. Y vamos a escucharlo a continuación.
Muy bien. Y otro conjunto de signos y síntomas que vamos a encontrar es la tríada de Beck, que consiste en hipotensión, que nos puede llevar a una caída del gasto cardíaco y por lo tanto va a haber signos de mala perfusión, va a haber ruidos cardíacos atenuados y un aumento de la presión venosa yugular, que es el signo de Kussmaul que vimos hace rato, y sucede por un aumento en la presión de las cámaras cardíacas, lo que nos lleva a una congestión periférica. También tenemos una taquicardia compensatoria y el pulso paradójico. Este pulso paradójico ocurre cuando los cambios de volumen en un ventrículo afectan directamente el llenado de otro ventrículo. Durante la inspiración aumenta el flujo venoso hacia el lado derecho del corazón, lo que hace que el tabique interventricular se abulte hacia el ventrículo izquierdo, y esto reduce el volumen del ventrículo izquierdo con un descenso del volumen por latido. Además, en el taponamiento cardíaco, el líquido del saco pericárdico comprime aún más el ventrículo izquierdo, lo que exagera el descenso inspiratorio normal en el volumen por latido y la presión arterial sistólica. Esta disminución de la presión sistólica es mayor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, estos cambios de volumen en un ventrículo que afecta directamente el llenado de otro ventrículo se le conoce como interdependencia ventricular diastólica o efecto de Verne. Y esta es la causa del pulso paradójico. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Ok. El diagnóstico del taponamiento cardíaco se va a realizar basado, uno, en los hallazgos del examen físico, historia clínica, como segundo punto, y pues 3, estas pruebas diagnósticas que vamos a realizar al paciente. Principalmente el ecocardiograma, luego también tenemos la radiografía de tórax, la tomografía computarizada de tórax, resonancia magnética también, y finalmente también un electrocardiograma. Muy bien, empezando con el eco, las características principales que vamos a poder ver en un eco nosotros, en un caso de taponamiento cardíaco, son, uno, el colapso diastólico de las cavidades derechas, aunque cabe recalcar que hay autores que nos mencionan que no nos conformemos solo con el colapso de la aurícula derecha, en diástole, ¿no? Como mencioné aquí. Porque uno, es difícil de verlo por la taquicardia que hay presente. Y dos, porque también pueden ser de otras patologías. Aunque sí es en la mayoría de las referencias mencionan que es como el dato más relevante, el dato más característico, el colapso de la aurícula derecha en diástole. Pero nada más hay que tener cuidado con eso que les mencioné. Luego también tenemos cambios en los flujos de llenado ventricular con la respiración, o sea, una disminución exagerada de los flujos mitral y aórtico con la respiración. Y luego también una dilatación de la vena cava inferior. Y ojo aquí que si se ve colapsada es descartar el taponamiento, es lo que mencionan, tiene que estar dilatada. Porque si está totalmente colapsada pueden ser otras patologías. Y bien, pues en esta imagen que es un ecocardiograma 2D, o sea, en un plano apical de las 4 cámaras, ahí podemos ver clarito las 4 cámaras, pues podemos apreciar claramente un importante colapso, tanto de la aurícula derecha como el ventrículo derecho. El colapso de la aurícula derecha son estas 2 flechitas chiquitas, y el colapso de la aurícula del ventrículo derecho son estas 2 flechas grandes que podemos ver aquí, ¿no? Y se ve claramente el colapso. Si las comparamos con las cámaras las cámaras izquierdas del ventrículo y la aurícula derecha. Ok, el RM y, bueno, la tomografía computarizada y el RM, antes de hablar específicamente de esta resonancia magnética, son 2 técnicas que pues tienen como una alta precisión para el diagnóstico y también para cuantificar el derrame pericárdico. Aunque lo que mencionan los artículos es que no deben utilizarse como de forma rutinaria para el diagnóstico del derrame, sino solamente en casos seleccionados. ¿Por qué? Porque nos permiten, pues como lo mencioné, ¿no? Nos permiten estudiar la distribución del derrame y por ello pueden ser útiles para enfermos, ojo aquí, que tienen como, o sea, si nosotros batallamos con el eco, con pacientes que tengan una mala ventana ecocardiográfica,
o que sean derrames muy localizados, el tórax, el TC y la resonancia magnética van a ser los estudios que nos van a sacar de ese apuro. En este caso en concreto, en esta resonancia magnética, es de un paciente, lo que exponía el artículo, que presentaba un cuadro de hipertensión venosa, sistémica, y con deformidad del borde cárdico derecho. Entonces, luego también en la tomografía computarizada, también una ventaja de no solo de esta, sino de la otra también, de estas dos técnicas de imagen, que es la TC y la RM, es que pues nos pueden brindar datos importantes sobre la etiología del derrame. O sea, no solamente cuantificar y ver el derrame, sino su origen. Es por eso que lo que se recomienda es que se realice no solamente con la finalidad de diagnosticar, sino pues con la finalidad de descubrir esta etiología de las que menciono y dar un mejor pronóstico. Por ejemplo, en esta tomografía, lo que expone el artículo igual nuevamente es que se observó la presencia de un derrame pericárdico, que es la flecha negra que está aquí. Pero también lo que les permitió ver esta tomografía fue la presencia de una tumoración pulmonar. Entonces, a este paciente el diagnóstico final que se le dio fue adenocarcinoma de pulmón con pericarditis neoplásica metastásica. Entonces, pues esto, como les decía, si batallamos con el eco, la TC, la RM también nos pueden decir la etiología y comprender mejor el manejo del paciente, más que nada para comprender mejor el manejo del paciente y cómo darle tratamiento. Y luego no lo pusimos aquí, pero lo que también los rayos X también nos pueden dar un dato de, o sea, si vemos en los rayos X cardiomegalia es dato de tamponamiento. Y luego ya finalmente en el electrocardiograma, pues habitualmente lo que se muestra es una taquicardia sinusal. En la mayoría, en todos más bien los artículos que estuvimos viendo, mencionan la taquicardia sinusal, aunque también dice que puede ser normal el electro, pero lo más común es que sea la taquicardia sinusal, con un complejo QRS y una onda T de bajo voltaje. Y luego también lo que mencionan algunos videos es que se puede presentar una alternancia eléctrica del QRS y a veces, en raras ocasiones, de la onda T. Bueno, siguiendo con el tema, ahora veremos el pronóstico y tratamiento del tamponade cardíaco. Primero que nada, tenemos que destacar que antes de realizar la descompresión del pericardio, debemos de administrarle al paciente oxígeno para así lograr una expansión de volumen, y también debemos indicar reposo en cama con las piernas elevadas. Si es posible, debemos de evitar la ventilación mecánica con presión positiva, porque esto puede disminuir aún más el retorno venoso y agravar los síntomas. El tratamiento de elección para el tamponade cardíaco es la extracción de líquido pericárdico para ayudar a aliviar la presión que rodea el corazón. Esto se puede hacer mediante la realización de una pericardiocentesis, que es un procedimiento mediante el cual se avanza una aguja a través de la pared torácica hasta el pericardio. Ese procedimiento se puede realizar a ciegas o con la guía de una ecografía o fluoroscopía. Se requiere de este drenaje quirúrgico si no se puede llegar al corazón con una aguja, porque existe un hemopericardio coagulado, una hemorragia intrapericárdica o afecciones torácicas que dificulten o hagan ineficaz el drenaje por la aguja. El tratamiento definitivo para prevenir una mayor ocurrencia se logra mediante una ventana pericárdica, que es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado por un cirujano cardiotorácico. El tratamiento en emergencias, al igual que el tratamiento que se realiza en hospital normalmente, va a ser primeramente colocar un soporte ventilatorio y posteriormente se realiza una toracotomía de reanimación y la apertura del saco pericárdico, que va a ser una terapia que se puede utilizar en paro traumático con taponamiento cardíaco sospechado o confirmado. Cabe destacar que estas medidas son temporales
y deben tomarse mientras se prepara para el tratamiento definitivo con uno de los procedimientos anteriores, o sea, la pericardiocentesis o la ventana pericárdica. Y también tenemos el tratamiento para el tamponado agudo, principalmente va enfocado a aliviar la causa subyacente del tamponade. En caso de una pericarditis aguda, pues lo principal es administrar AINES en dosis altas y van a irse disminuyendo durante las semanas posteriores. Se debe utilizar aspirina principalmente en el síndrome de Dressler postinfarto de miocardio. Y pues la respuesta de estos medicamentos se debe evaluar clínicamente en función al alivio de los síntomas. Se pueden utilizar corticosteroides, pero debido a sus diversos efectos adversos, no es muy recomendable porque puede aumentar el riesgo de pericarditis recurrente. Y en caso de los pacientes que reciben corticosteroides para la pericarditis recurrente, se puede considerar agentes inmunosupresores, ahorradores de esteroides como lo son la azatioprina o inmunoglobulina intravenosa. Finalmente, el pronóstico que tienen estos pacientes. Pues como ya vimos a lo largo de esta presentación, el taponamiento cardíaco es una emergencia médica y si no se trata a tiempo es inevitablemente fatal. La clave para tener un mejor pronóstico es la intervención oportuna, porque en cuanto más tiempo tardemos en atenderlo, peores van a ser los resultados. Los pacientes con taponamiento causado por una enfermedad maligna tienen tasas de muerte que superan el 75% en 12 meses. Como último tema, veremos un caso de tamponade por infección de COVID-19. En este artículo se relata el caso de una mujer de 67 años que acudió al servicio médico de urgencias con tos, disnea leve y dolor en el hombro izquierdo. En el examen físico que se le realizó en ese entonces y también las imágenes radiográficas no se encontró ninguna anomalía, pero cuando se le realizó un frotis nasofaringeo dio positivo para SARS-CoV-2 y para confirmar el diagnóstico pues se realizó una prueba de PCR. Y bueno, como no tenía síntomas que fueran realmente graves, fue dada de alta y se regresó a su domicilio. Pero una semana después la mujer regresó con empeoramiento de sus síntomas, presentaba disnea y ortopnea. Y al realizar el examen físico, lo más relevante fue que encontraron ruidos cardíacos distantes y estertores en las vasos pulmonares bilateralmente. Importante destacar que en su antecedente médico, la paciente presentaba miocardiopatía no isquémica con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 15%, que fue diagnosticado en 2018 y ese mismo año manejada con tratamiento médico orientado por las guías. Y esto ayudó a que tuviera una mejoría de su fracción de eyección del 40%. Pero en ese entonces no se le habían recetado agregantes plaquetarios ni anticoagulantes y no tenía antecedentes de malignidad ni coagulopatía. En el caso de esta infección por COVID-19 se plantea la hipótesis de que el COVID-19 provocó una respuesta inflamatoria exagerada que llevó a que la paciente presentara una pericarditis y un derrame posteriormente. Pero pues no está muy claro el mecanismo que utilizó el virus para causar esto. Y por último, pues la paciente fue manejada con hidroxicloroquina y glucocorticoides en dosis bajas. También se administró colchicina en resolución de los factores inflamatorios y para el control de la miocardiopatía isquémica que presentaba se le dio tratamiento con beta bloqueadores.